pues es algo que te vuela la cabeza, ¿no? Que es algo increíble y que realmente a uno le habría gustado poder vivir. Tener una pequeña muestra de cómo era este sitio es algo que recomiendo para todos y para ti también. ¿Te hubiera gustado ver una pelea de gladiadores? ¡Chao, mundo! Bueno, el día de hoy vamos a visitar uno de los iconos de la civilización occidental. Un sitio en el que se libraron batallas, se hicieron una cantidad de eventos importantes y que definieron parte de la cultura que actualmente tenemos nosotros en América y pues también acá en Europa. Nos encontramos el día de hoy en Italia, más exactamente en su capital, Roma, y vamos a echarle un vistazo a las entrañas de esta edificación. Les estoy hablando obviamente del Coliseo Romano. Pues vamos a entrar, vamos a echar un vistazo. Pero no solamente vamos a ser parte de la antigua tribuna, sino que adicionalmente vamos a pisar su arena. Vamos a ir al lado donde estaban los gladiadores, donde se hacía el circo, por decirlo así, donde se encontraban los espectáculos, donde se realizaban estos. Por eso es tiempo de decir que aquí es cuando esto empieza. Este lugar albergaba cerca de 60.000 romanos en toda su gradería. Al frente, lógicamente, estaban sentadas la realeza y los burócratas importantes. Y al final estaban las mujeres y los esclavos. El solo hecho de pensar que en este sitio se hicieron todos esos juegos y el principio de pan y circo haya nacido aquí es algo tremendamente emocionante, y sobre todo para las personas que aman la historia y que son amigas de los enlaces con el derecho, etcétera. Porque este lugar en realidad era el centro de muchas cosas que nacían de forma política, y el pueblo de esta manera también iba siendo como medio adobada y amansada para que no existan revoluciones en contra del poder que existía en ese entonces. Por eso también es tan importante este sitio. El juego siempre ha sido algo que es clave para los políticos, para de esa forma distraer muchas situaciones que tienen que ver con lo mal que estén haciendo algo, o sencillamente para atender a la sociedad tranquila, sin estrés. Entender cosas como, por ejemplo, que este sitio no solamente era todo un espectáculo que comprendía tablones largos en donde se subían arena, ascensores de los que aparecían bestias para pelear, y adicionalmente en algunas oportunidades estuvo lleno de agua también para que tuviese embarcaciones y de esa forma tener un mejor espectáculo. Pues es algo que te vuela la cabeza, ¿no? Que es algo increíble y que realmente a uno le habría gustado poder vivir. Tener una pequeña muestra de cómo era este sitio es algo que recomiendo para todos y para ti también. ¿Te hubiera gustado ver una pelea de gladiadores? ¿Qué te pasa? Bueno, pero el hecho de que supiéramos que existía, pues entonces era chévere. Dios mío, ayúdame. Igual lo que yo estaba diciendo era que un espectáculo así pues habría sido algo digno de admirar. No. ¿Y las batallas navales? Igual no, todo lo que sea violencia, sangre y matar gente inocente está mal y es horrible. No siempre eran inocentes. Bueno, vamos a entrar a la parte de la arena. Esto de verdad que a mí sí me emociona. Él dice que no, pero a mí sí me emociona. A ti sí no te gusta la arena, ¿no? Sobre todo menos la que se queda de la playa. No, la de gato, esa no me gusta. Pero el gato sí. Yo no sé ustedes, pero yo sí estoy emocionadísimo. Y creo que cualquiera que haya visto una película que tenga que ver con Roma o haya leído algo al respecto, pues sabe a qué tipo de emoción me refiero. El solo hecho de imaginarme el miedo que sentían las personas que estaban pisando esto que yo estoy pisando, esto mismo que estoy pisando ahora, pues es algo emocionante. Miren. Imaginarse las personas caminando por ahí como con el temor de pues, que iban a morir probablemente. Pueden ser devorados por un animal, que podrían ser despedazados por una espada. Sencillamente que tenían que enfrentarse a la muerte sí o sí, porque podrían ser personas desarmadas. ¿No te parece que como que sentir esa emoción que duró muchísimos años aquí es algo pues de alguna forma que te genera una inquietud, como que lo pone a uno inquieto? No.
¿Se pueden imaginar ser un gladiador o ser sencillamente un esclavo cristiano que va a morir ese día probablemente? ¿Qué podría estar pensando mientras atravesaba estos caminos de aquí? ¿Qué podría estar pasando por la mente de las personas que ponían leones hambrientos u otros animales en este sitio? O dragones, ¿eh? Bueno, si la historia hubiese tenido dragones, ¿lo habrías aceptado más? Sí. Ah, como esa maldita hipocresía, ¿no? Anyway, el caso es que ver esos compartimentos de donde lógicamente salían animales, personas o simplemente eran partes del espectáculo para que se pudiera la maquinaria que hacía que todos se pudieran entretener, porque esa era la finalidad de este sitio, pues lógicamente te genera un montón de inquietudes y además de emociones, ¿no? Como que tiene una energía bien rara este sitio. Yo no les niego, me encanta el lugar. Es súper fácil estar aquí de pie en la arena, porque estoy en la arena, en la que presuntamente sería uno de los tablones gigantes en donde se realizaba el evento, porque pues abajo estaba la parte de esas habitaciones que se alcanzan a ver. Y pues no imaginarse todo el mundo retumbando el lugar con sus gritos y sus emocionantes aullidos de ¡Sei sangre! Le saca a uno lo histórico y prehistórico. De alguna forma debe ser emocionante estar ahí sentado, porque estar acá no creo. Pienso mucho en los animalitos, ¿no? Los animalitos que tuvieron que sufrir las consecuencias de alimentar la felicidad de los espectadores. El tema de la gradería era un rollo, no era tan sencillo, porque muchos pueden tener tickets, pero no los mejores tickets, por decirlo así. Al frente se sentaba la realeza, más atrás los aristócratas más importantes, y luego pues ya seguía en orden de importancia pues otras personas que podían ir cubriendo las banquitas. Al final iban las mujeres y los esclavos. Obvio, no todas las mujeres, ¿no? Las mujeres que hacían parte de la realeza podían estar adelante, pero el resto de mujeres sí, para atrás. La idea del símbolo de así o así de like y dislike de ese entonces, en el que la gente decía si aprobaba o no la labor realizada por el gladiador, pues en realidad es algo que no ha sido confirmado. Se supone que esos símbolos los usaba la gente para decir si les había gustado la batalla o no les había gustado, y posterior a ello el César pues era quien decía sí o no y si le perdonaba la vida o no al gladiador. Eso en realidad es algo en serio que no aparece confirmado en ningún lado, aunque por ejemplo aquí nosotros escuchando nuestras audioguías lo están afirmando, pero investigando bien resulta que no, que es algo que no ha sido ni detallado ni afirmado completamente por los historiadores y personas que estudian el tema del Coliseo y de este tipo de juegos. Así que ahí les dejo este datazo Combo Breaker. Uno normalmente pues se imagina que aquí es una arena y ya, pero en realidad es más que eso, porque por dentro tiene todo un sistema que permitía con poleas y ascensores sacar animales, muchísimas cosas. Entonces por eso tiene esa estructura por debajo como con muchos corredores. Uno suele tener en la cabeza normalmente que cuando se usaban animales en el Coliseo romano para que se enfrentasen a los gladiadores o se fueran lanzados a los cristianos o a esclavos o a quien fuera condenado a morir ese día, pues únicamente eran tigres o leones. Pero había muchísimos otros animales de los que no se nos habla mucho, como hipopótamos, osos, avestruces, Zorros, cerdos. Ellos cogían lo que podían y de hecho muchas personas de Roma de forma así ad honorem entregaban esos animales para que participasen en los juegos. Y creo que es algo que y no le dan trascendencia al tema porque casi no hablan de eso y pues bueno, ya sabemos lo que pasó en ese entonces con los pobres animales. Los gladiadores pues lógicamente también traían sus fans, ¿no? De hecho ser un gladiador era como que pegaba duro en ese entonces, ¿no crees? ¿Qué? Que los gladiadores traían lo suyo y ser un gladiador en ese entonces habría sido un poder, ¿no? Supongo. Pues eran muy populares, eran todas unas celebridades aquí. Pues sí, pero igual los mataban. No siempre. El caso es que esta gente, los gladiadores, eran tan populares que se volvieron pues lógicamente figuras públicas. Eran obviamente objeto de deseo por todas o la mayoría de las mujeres romanas y de quienes veían uno de sus juegos. Y no solo eso, si ustedes, admirador, amigo del arte urbano, pues aquí también se veían muchos grafitis. De hecho este coliseo nos muestra algunos ejemplos de lo que ponía la gente en las paredes relacionada con desear la muerte o la victoria a algunos de sus gladiadores. Sencillamente expresar algo relacionado a los juegos.
Y desde aquí, desde el Foro Romano y el Coliseo, me despido. Bueno, por cierto, esos dos lugares también se encuentran incluidos en la mayoría de los tickets para entrar al Coliseo Romano. Pero pues bueno, ya dependerá de lo que ustedes adquieran para poder venir a este sitio. Espero que les haya gustado el video, que les sirva de forma informativa y de guía para cuando visiten este sector del mundo. Con el Coliseo Romano de fondo me despido. Muchas gracias y hasta pronto. Si les gustó, ya lo saben, like. Si no les gustó, no hay like. Si les gustó mucho, suscríbanse. Suscríbanse a Buena Web para más material relacionado con viajes y este tipo de cosas. Por último, como ya lo saben algunos, espero que me dejen un emoji en la caja de comentarios. Pero ¿qué emoji será en esta oportunidad? El emoji de este coliseo. Si encuentro ese coliseo o ese emoji ahí, entenderé que llegaron hasta esta parte. Así que chao, 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 chao.